La mesa redonda número 1, en donde se va a hablar sobre aplicaciones de las políticas de información en bibliotecas, archivos y centros de documentación, enfoques sociohistóricos y culturales. La primera intervención en esta mesa estaría enfocada hacia el enfoque sociohistórico en las políticas de información del patrimonio documental. Este documento se presentará por la doctora Rosa María Martínez Rieder, quien lo elaboró junto con la licenciada Elvira Dayana Flores Ramírez y el licenciado Joel Cruz Maitorena. La doctora Rosa María Martínez Rieder es licenciada en Biblioteconomía por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, maestra en Educación por la UPN, doctora en Biblioteconomía y Documentación por la Universidad Complutense de Madrid. Es exdirectora de la Escuela de Ciencias de la Información de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Actualmente es directora del Centro de Documentación Histórica licenciado Rafael Montejano Aguiñaga de la Autónoma de San Luis Potosí, y sus líneas de investigación versan sobre educación en ciencias de la información, ideologías en ciencias de la información, epistemología en ciencias de la información y patrimonio documental. La licenciada Elvira Dayana Flores Ramírez es licenciada en Biblioteconomía por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, jefa del Departamento de Organización Bibliográfica del Centro de Documentación Histórica, licenciado Rafael Montejano y Aguiñaga, de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, y su línea de investigación versa sobre políticas de información. Damos la palabra a la doctora Rosa María Martínez Rieder, por favor. Muy buenos días, agradecemos infinitamente la invitación para participar en este evento de la doctora Almada y del doctor Sánchez. Asimismo, pues agradecemos al doctor Jaime Ríos Ortega y la hospitalidad pues, de la que somos objeto siempre aquí en el juego. Bueno, en esta ocasión vamos a platicar un poquito sobre las políticas de información en la época prehispánica y en el virreinato. Este seminario es como un anuncio de un banco, todo un océano de posibilidades. Las políticas de información, bueno, qué barbaridad, tienen infinidad de vetas, de ángulos, de enfoques sobre los cuales se puede investigar. Y esta ponencia es la segunda parte de tres. El primero es el método sociohistórico en las políticas de información, después y bueno, por último las políticas de información en la época colonial. Bueno, vamos a iniciar. A lo largo de la historia se han establecido políticas de información, aunque no denominadas propiamente así, hasta el siglo pasado, como lo mencionó hace un rato la doctora Almada. Y en este trabajo se van a abordar como un conjunto de leyes, reglamentos, normas, criterios, lineamientos o directrices que orientaron las actividades y las tareas relacionadas con el tratamiento del conocimiento y de la información en las antiguas civilizaciones, tanto en el registro como en la preservación del conocimiento, para transmitirlo a las nuevas generaciones. La palabra códice tiene su origen en el latín codex, que significa libro, el cual está formado por cuadernillos de diferente número de acuerdo a las dobleces del papel. He aquí el primer cuestionamiento para representar un producto mesoamericano desde la etimología occidental, pues en náhuatl este tenía diferentes acepciones de acuerdo al contenido que se registraba. La escritura es uno de los medios de comunicación de las sociedades para plasmar la educación, los avances científicos, la vida cotidiana, los afectos y los sentimientos. Surgió fundamentalmente a raíz de la necesidad de administrar los bienes económicos en las culturas antiguas. En Mesoamérica, la escritura náhuatl forma parte del grupo yuto-azteca. Prema afirma que no se distingue considerablemente en la región de los valles y cuencas centrales, a saber, los de México, Toluca, Puebla, Tlaxcala, Morelos y otras regiones cercanas, aunque en toda esta región existieron múltiples diferencias culturales, incluso varios idiomas. Nada se dice en contra de una congruencia sistémica de este tipo de escritura. La escritura náhuatl también tiene 4 vocales,
A, E, I, O, 2 semivocales, U, Y y 12 consonantes, Ch, H, K, L, M, N, P, S, T, T, S, T, L y X, acotando que las comparaciones con el español siempre han sido aproximadas. León Portilla tipifica 5 clases de glifos: los numerales, que están basados en el sistema vigesimal; los calendáricos, que cuentan los años o los días; los pictográficos, que simbolizan los dioses, las personas o las cosas; los ideográficos, que refieren conceptos metafísicos, o la noche, el día, la tierra, el cielo, o las volutas, ¿no? Cuando está la persona que tiene un signito como que está hablando, ¿verdad? Y por último, los fonéticos, incluían sonidos silábicos y también alfabéticos. Domínguez analiza los componentes glíficos de la escritura náhuatl que se observan a menudo en los códices, los cuales son la duplicación, que expresa plurales o abundancia; la repetición a través de las flechas o huellas de los pies que unen los glifos; el movimiento, cuando el glifo no aparece estático; la fonética, el glifo transmite el sonido de una palabra o conjunto de palabras; el contenido, que indica el tema y tiene la propiedad sobre el recipiente, la prioridad, es que yo también no veo muy bien, el recipiente, que varía y tiene significado a partir del contenido; las variaciones, que van a modificar la lectura o el significado de acuerdo a los cambios gráficos o plásticos del glifo; y la plasticidad, que es un elemento portador y tiene lazos que unen los elementos de los glifos complejos. Prem señala que esta escritura se limitó claramente a expresar palabras aisladas de unos pocos ámbitos temáticos, preferentemente nombres de lugares y de personas o datos cronológicos, más algunas categorías de objetos, especialmente mercancías. Sin duda alguna, las palabras aisladas no pueden llamarse texto. Sin embargo, el etnólogo y bibliotecario potosino Joaquín Galarza, además de no compartir estas ideas, creó un método utilizado por los mexicanos, franceses e italianos denominado galarciano, con la finalidad de analizar y comprender la escritura náhuatl, en la cual se considera la complejidad y la riqueza del texto en virtud de la composición plástica y espacial que posee, valorando las diferentes funciones pictórica, fonológica, gramatical, así como sus asociaciones. Resillas destaca que al contemplar los manuscritos como un todo organizado con la lógica de una cosmovisión distinta a la occidental, es posible acercarse a ella desde sus propios términos y diferenciarla de la concepción que dominaba en esa época, basada en la visión europea, en la que la imagen y escritura, entendida esta última como la escritura alfabética, son 2 series de elementos en que la imagen depende del texto alfabético para su total comprensión. Asimismo, expresa que el examen de los glifos se completa con la investigación en los archivos y con el trabajo de campo. Por lo tanto, para estudiar la escritura náhuatl y los códices, hay que considerar las diferencias en los antecedentes, región geográfica, y que fue un sistema de comunicación diferente al occidental, pero efectivo, por resguardó los conocimientos, los avances en saberes tales como la astronomía, las matemáticas o las tradiciones y las costumbres. Respecto a los métodos de examen de los códices, Batalla refiere 3, el científico galarciano y el impresionista. El primero se basa en 3 elementos a saber: la codicología o análisis de la materialidad, que abarca el soporte, los autores, el estilo pictórico y la grafía; el contenido, en el cual se destaca el uso de las fuentes y la interdisciplinariedad; y por último, la contextualización, es decir, la ubicación del documento en su lugar y su momento histórico. Apunta algunos problemas de este método científico, como la datación, la autenticidad, los problemas de interpretación de los especialistas y la carencia de datos sobre el lugar o motivación para su elaboración. Otras restricciones se relacionan con lo que se considera como equivocaciones en las fuentes etnohistóricas, la variación entre los códices, es decir, el indígena y el colonial, y la pérdida de conocimiento prehispánico de los pintores y las diferentes lecturas del documento. Sobre el método científico galarciano, señala que siempre hay observaciones interesantes, pero este sistema de interpretación conlleva una exhaustividad en el análisis de contenido de los documentos que para Batalla es total y absolutamente innecesaria.
Sin embargo, Dibble, por el contrario, alude a la carencia de conocimientos del método mexicano de hacer dibujos de objetos y de indicar sonidos, lo que causa, dice, perplejidad y desaliento en la interpretación. No obstante su crítica, Batalla reconoce las limitaciones en la investigación general de los códices, lo cual justifica el detalle del método galarciano, pues la profundidad en el estudio contextualiza el códice, así le da sentido y significado, atendiendo principalmente a las variaciones y a la plasticidad. Además, ya sostiene Molina que los códices son fiel expresión de la forma en que los antiguos mexicanos se veían a sí mismos, casi como un espejo de sus realidades, sus gentes, su mentalidad. Y además la historia analítica incorpora en su examen la interdisciplinaridad y las circunstancias en que se dieron los sucesos, donde el documento es un elemento para efectuar el examen integral, pero no el único camino para la interpretación histórica. Por último, del método impresionista, Batalla afirma que basta con intentar descifrarla atendiendo a la impresión que nos produce sin utilizar una base científica, con una perspectiva desde el relativismo, desde la especificidad y la impresión o interpretación, que son algunos rasgos de la historia posmoderna. Las políticas de información que estableció el Imperio Azteca para plasmar el conocimiento y su conservación son las siguientes. El tlacuilo fue un importante personaje social de alta jerarquía. Era el mexica designado para la elaboración de los códices. Su nombre no significa el que pinta códices, sino el que escribe pintando, es decir, el que narra a través de un sistema de comunicación los procesos sociales, agrícolas, los sucesos políticos o la vida cotidiana. Es aquel que registra la economía, la cartografía, la genealogía, la mitología, la religión y otros aspectos que cohesionaron la identidad y el sentido de pertenencia de los mexicas. En cambio, el pintor expresa sus emociones, sentimientos o vivencias en una obra de arte para que sea admirada por los espectadores. O también se dice de aquella persona que practica un oficio como el de pintar paredes. La educación del tlacuilo, esa era una política de información importante, se inscribía en una educación integral. Se le enseñaba dibujo, historia, lengua, tradiciones, pintura, en fin, el dominio de una gran cantidad de saberes. Además eran muy cultos, tenían una memoria privilegiada y conocimientos especializados como la obtención o la mezcla de las tintas. En esta parte de este códice están viendo ustedes el tlacuilo, cómo elabora esas pinturas, y ahorita vamos a hablar un poco sobre la cuestión de los toltecas. Bueno, una vez preparados, se especializaron en diversos asuntos. Su adscripción se daba entonces en instituciones religiosas, civiles o económicas. En los códices prehispánicos sobrevivientes se aprecian los temas. ¿Qué pasó? Ya, gracias. Gracias. Es que se me va el tiempo y tengo mucho que decir. Bueno. Antes de iniciar su tarea, otra política de información, los tlacuilos oraban a Xochiquetzal, o la flor de la pluma rica, diosa de la escritura, la plata, la escultura, el canto, el bordado, con la finalidad de que favoreciera las labores en la escritura y el manejo de la información. Con relación al género, los tlacuilos eran hombres o mujeres. La consideración se basó en su formación, en sus conocimientos y habilidades, y contrario, por ejemplo, a los escribas egipcios que heredaban el cargo, los tlacuilos, si tenían esas competencias, se podían desempeñar perfectamente. Por su asunto, los códices se dividen en calendáricos, rituales, históricos, genealógicos, cartográficos, económicos, etnográficos y misceláneos. En cuanto a la temática, León Portilla refiere el contenido de los manuscritos de acuerdo a su término. Bueno, me van a disculpar, apenas estoy aprendiendo náhuatl. Sesemiluamoxtli, libros de lo que ocurría cada día. Los que consignaban los acontecimientos de un año, simplemente los anales. Otros eran los papeles o pinturas de una vida, los libros de lo que sucedió en la antigüedad,
y los papeles de tierras o los papeles de linajes. En la elaboración de los códices se utilizaron el papel ámate, el papel de maguey, la tela de algodón y la piel de venado. Las únicas tintas que se utilizaban eran roja y negra, y las figuras eran bidimensionales, asimétricas, y por lo regular aparecen de perfil. La organización de los códices se hacía de tiras, que estaban compuestas horizontalmente, de bandas, que era composición vertical, de biombo, eran plegables, de rollos envueltos, de lienzos, cuando se tenían un tamaño muy extenso y tenían que pegarse. Los paneles también. Para leer los códices, estos se situaron en el suelo alrededor del lector. Galarza indica que tanto la secuencia como el sentido eran marcados por el tlacuilo. Los lectores, sacerdotes, gobernantes, militares y civiles de alta jerarquía tenían la posibilidad de vincular las diversas lecturas en cualquier parte del texto. Para su resguardo, los códices se colocaron en el amoscali o casa de los libros y eran preservados en cestos o cajas de madera y cerámica, y los rollos se guardaron en tubos de otate y de carrizo. No obstante, como sucede a lo largo de la historia del libro y el documento, Itzcoatl o serpiente de obsidiana, gobernante del pueblo azteca desde 1427 hasta 1440, hijo de Acamapixtli y de una concubina que comerció verduras, sucedió en el poder a Chimalpopoca y durante su gobierno realizó cambios históricos, sociales, políticos y económicos trascendentes. Tlacaelel, destacado estratega militar, legislador y consejero del Tlatoani en todo momento, sugirió a Itzcoatl borrar la memoria, el pasado de los mexicas tributarios, por lo cual era indispensable quemar los códices históricos y genealógicos, y una vez que los revisaron y quedaron alertas sobre el peligro de sus implicaciones sociales, para crear nuevos relatos en los cuales enaltecían su cuestionado legado tolteca. León Portilla narra que había que establecer otras palabras recuerdo y cambiar el contenido de los códices con base en el culto a Huitzilopochtli, dios del sol. Bueno, como ya tengo poquito tiempo, voy a pasar a los del virreinato. Bueno, nosotros sabemos que la guerra contra los mexicas fue ganada el 13 de agosto de 1521 por los texcocanos, tlaxcaltecas y chalcas, cuando se aliaron con los españoles, pues los mal llamados indígenas representaron el 90% del ejército que derrotó a los aztecas. Bueno, y de ahí se originaron las rupturas y las transformaciones sociales que convivieron con la cultura mexica original, celosamente protegida por esto. Bueno, sabemos también que con la evangelización se suscitaron fenómenos. Por ejemplo, la escritura náhuatl convivió con la castellana, se imprimieron libros religiosos, y los mexicas trataron con éxito de preservar su cultura, por ejemplo, al sustituir las figuras religiosas católicas por sus dioses. Bueno, los intereses de la corona española y de la Iglesia católica tuvieron impacto en la agricultura, la ganadería, la minería y el comercio, pero además hubo cambios en las políticas de información sobre la elaboración de los códices. Aunado a esto se incorporaron otros documentos como los generados en los archivos virreinales, por ejemplo del Consejo de Indias o la Casa de Contratación de Sevilla, y otro factor relevante fue el advenimiento del libro impreso traído a México por el italiano Juan Pablos. Respecto a las políticas de información durante el virreinato, los tlacuilos conservaron su rango de importancia, pues tenían los saberes, los conocimientos y la información de un lugar que despertó la curiosidad de los recién llegados y de los que tenían noticias sobre ellos. Tal es el caso de Fray Bernardino de Sahagún. Los tlacuilos se educaron en los conventos y Domínguez manifiesta que se desempeñaron como cronistas y en las actividades administrativas. Asimismo, la pintura fue una fuente de registro y testimonio de la evolución que tuvieron los tlacuilos, así como constancia de un momento de transición en la Nueva España, donde ambos grupos evangelizadores e indígenas se tienen que adaptar a nuevos preceptos y modelos de vida. Se destruyen innumerables códices originales y los sacerdotes se concentraron en los temas adecuados a su religión, distintos en cuanto a su asunto, plástica y materiales de elaboración.
Se elaboraron códices calendáricos, rituales, económicos, históricos, cartográficos y jurídicos que contienen las querellas entre los mexicas y los españoles, por ejemplo el de Otlazapan, que se refiere a los tributos. A los materiales tradicionales se agregaron el papel europeo y la tinta ferrogálica, y con el tiempo se adaptó el formato europeo del libro. Las figuras ya eran tridimensionales, guardando mayor proporción del cuerpo humano. Se utiliza el sombreado y se agregan las glosas para una mejor comprensión, aunque en ocasiones la pintura y el texto son distintos o erróneos. No obstante, los códices tuvieron toda suerte de fines. Pedro de Gante y Juan de Gines, que descalificaron esta forma de escritura por ser distinta al europeo occidental, y Fray Juan de Zumárraga y Fray Diego de Landa descalificaron los códices. Entonces fueron los grandes destructores de documentos. Y por otra parte, los códices fueron botín de guerra, regalo a personajes o nobles europeos, o piezas de coleccionistas llevadas a Europa de manera poco legal. Bueno, ustedes podrán consultar en el texto completo ya las características de los códices mexicas prehispánicos y coloniales que han sobrevivido hasta nuestros días. Entonces, como conclusiones, bueno, en la investigación de estos códices existen muchas perspectivas de análisis y métodos para su comprensión, y uno de esos enfoques está relacionado precisamente con las políticas de información que regían en la sociedad mexica sobre la transmisión del conocimiento y la difusión de la información. Los métodos sociohistóricos para el estudio de los códices son muy útiles, pues su análisis nos va a proporcionar las bases para identificar las falsificaciones de que son objeto. Las políticas de información dan cuenta de cómo se originaron, se fueron construyendo, cuál fue su impacto social y las decisiones que determinaron su permanencia o eliminación. La valoración documental brinda criterios en espacios y contextos donde se originan las políticas de información nacionales e internacionales para la preservación y salvaguarda del patrimonio, por ejemplo el programa Memoria del Mundo. Y el bibliotecólogo, el archivólogo y todos los científicos de información requieren competencias o requerimos competencias específicas para la elaboración de propuestas en el tratamiento, la difusión y la conservación del patrimonio documental, y que éste sea conocido, examinado y disfrutado por las generaciones futuras. Discúlpeme, por favor, no veo muy bien. Muchas gracias por su paciencia. Muchas gracias a la maestra Martínez River. Damos la palabra a la doctora Diana Virichaga Garrida, quien es licenciada en Historia por la Escuela Nacional de Antropología e Historia, maestra en Historia por el Colegio de México y doctora en Historia por la misma institución. A partir del 2006 se desempeña como profesora investigadora de la Universidad Autónoma del Estado de México en la licenciatura en Ciencias de la Información Documental. Ha dictado cursos en diversas universidades públicas mexicanas. Recibió el premio Anastasio G. Sarabia de Historia Regional Mexicana 2002-2003 y el premio a la mejor tesis de doctorado en Ciencias Sociales y Humanidades 2003 en el área de Historia por la Academia Mexicana de Ciencias. Su línea de investigación se ha centrado en la historia social en México, siglos XVII y XIX. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2 y Perfil Deseable de PROMED. Ha publicado más de 40 títulos en libros y revistas especializadas. En 2008 ingresó como miembro regular de la Academia Mexicana de Ciencias, y entre sus publicaciones figuran El Poder Legislativo y el Municipio en el Estado de México, 1824-1857, y El Devenir Histórico de la Archivística en México. Le cedemos la palabra con su presentación, que se titula Las políticas de información para los archivos históricos en México, alcances y retos. Muchas gracias. Bueno, agradecer a los coordinadores del seminario la invitación a participar, a la doctora Margarita Armada y a la doctora Clara Sánchez. Muchas gracias. Bueno, voy a hacer un resumen de la ponencia para tratar de alcanzar, de explicar lo que quiero ver, ¿no? Bueno, el objetivo, desde la perspectiva histórica, esta ponencia estudia las políticas de información, entendidas como las políticas para el control de flujos de información, que sería como el eje, que han sido concebidas para preservar los documentos de archivo de forma permanente en los llamados archivos de estudio, porque ese es el objeto de estudio de los archivos históricos. El enfoque histórico que le estoy dando, digamos, desde la perspectiva del método histórico, es la cronología, la revisión cronológica de manera transversal y paralela con los hechos, dentro de este marco de las políticas de información que han incidido en la estructura
futura edición del archivo histórico, de los archivos históricos en el país, ¿no? Esta sería como la perspectiva hacia donde orienta. Bueno, y los dos ejes de análisis para ver las políticas de información de los documentos del archivo, podemos dividirlo en dos ejes que son de mi interés. El primer eje que se ha estado viendo, que es la protección del patrimonio documental, y el segundo eje es la transparencia de la información, porque lo que estamos viendo en este momento es ese corte, ese paradigma de cambio, ¿no? Digamos, de ver una política implícita de la conservación del patrimonio documental y, digamos, hoy en día ya más explícita hacia la transparencia del documento. Entonces, bueno, aquí, digamos, la parte del patrimonio documental nos estamos refiriendo a las funciones implícitas en la organización institucional mediante leyes y disposiciones no tácitas que tenían como finalidad el resguardo y protección del patrimonio. Y bueno, el segundo eje tiene que ver con la transparencia, que mientras en las últimas décadas observamos una segunda etapa referente a las políticas públicas que regulan la transparencia y la eficacia de la información que genera la administración pública. En este marco, los alcances de los archivos históricos, me interesa analizar en este marco, ¿no? Y bueno, y me interesa al final mostrar algunos retos, alcances y retos que estamos viviendo desde esta óptica de análisis. Entonces, bueno, voy a hacer una breve, digamos, no están todos esta revisión cronológica, nada más son algunos puntos para tratar, digamos, como de mostrar lo que me interesa. Es sobre las políticas de información sobre los archivos en perspectiva histórica. Y bueno, este estudio parte desde el primer momento, en 1519, con la fundación del primer ayuntamiento de la Villa Rica, que también quedó establecido el primer archivo destinado al control y resguardo de los documentos oficiales de la administración, ¿no? Entonces partimos de que, bueno, las instituciones coloniales nacen con sus archivos. No son históricos, ¿no? Digamos, en este proceso. Pero vamos a ver en qué momento se convierten en históricos. Vamos a dar, digamos, un salto bastante largo, vamos a meter con otros ejemplos. Dice, cuando, digamos, el virrey Juan Vicente de Güemes Pacheco, segundo Juan de Reñedo, estamos hablando a finales del siglo XVIII, empieza a revisar las oficinas y lo que establece es un diagnóstico de la administración. El reporte que envía el virrey al rey señala que los archivos están sumamente confusos, así es lo que uno lo maneja, ¿no? Y la primera disposición que da en torno a la organización de los documentos es que los va a establecer como corrientes antiguos. O sea, es la primera, digamos, en términos formales hablando, ya hay una distinción entre, digamos, sería la administración, le llaman lo corriente, ¿no? Porque está corriendo el trámite. Y lo antiguo, digamos, son todos los documentos que están ya resguardados. Convencido, así le dice al rey, de que los archivos son ante todo pilares y herramientas del buen gobierno de la administración, ¿no? Digamos, aquí el archivo ya tiene un papel, digamos, hay una política en torno a los archivos, ya no nada más es el elemento para la conservación. En este caso, el gobierno virreinal, digamos, con estas disposiciones va a intentar poner orden al caos documental que Reñedo encuentra, y lo primero va a tratar de establecer un siguiente ciclo de vida de los documentos. Y pone, bueno, dos momentos. El primero, y quizá el que, bueno, para mí es de mayor importancia para esta investigación, es que da un énfasis al rescate de documentos históricos concentrándolos en un solo espacio. Esa es la orden, rescatar toda la documentación que tiene ese carácter de antigua y concentrarla en un solo espacio, que al final, digamos, eso vamos a ver cómo se convierte en un archivo general, ¿no? Nacional. Y un segundo es que continuaran los trámites administrativos al interior de las propias oficinas, es decir, separa los dos etapas del ciclo, ¿no? O sea, no hay aquí, bueno, son esos dos elementos del ciclo del documento. El 27 de marzo de 1970, el rey de España aprobó un proyecto para la creación del Archivo General de la Nueva España. 2 años después, la corona aprobó la Real Orden emitida el 28 de abril de 1792, que establecía las ordenanzas para el Archivo General que ha de establecerse en el Palacio de Chapultepec, ¿no? Digamos, ahí tenemos. ¿Qué es lo que decía este proyecto? Bueno, este proyecto planteaba por primera vez un órgano autónomo, o sea, ya como una política dentro de la administración del virreinato, o sea, ya va a haber un archivo, digamos, destinado para la documentación histórica. El virrey Revillagigedo también, digamos, cuando hace este diagnóstico, en el siglo XIX, digamos, ya nos vamos a pasar, digamos, en este proceso no se logra, digamos, por cuestiones administrativas no se logra establecer el archivo general,
digamos, va a ser hasta 1823 con Lucas Alamán como ministro de Relaciones Interiores y Exteriores, que ordenó la creación del Archivo General y Público de la Nación con las colecciones que estuvieran resguardadas en la Secretaría de Cámara de Gobierno. Es decir, todas esas colecciones que se habían ordenado resguardar en un solo espacio que habían quedado en la Secretaría de Cámara, bueno, Lucas Alamán ordena que se cree el Archivo General, pero aquí le agrega un nuevo elemento a esa política, tiene que ser público, ¿no? Digamos, para consulta. Los anteriores eran para el servicio de la corona, ¿no? Digamos, de las ordenanzas. En 1824 México optó por establecer una república federal, hecho que en materia de archivos estableció 3 niveles. O sea, digamos, a partir de 1824 entonces empezamos a hablar de 3 niveles en los archivos. Los documentos